Ha llegado el momento en nuestro programa de introducir al fin el dinero y el lado monetario de la economía. Todo el mundo está familiarizado con el dinero. Es probablemente el término económico más utilizado en las conversaciones. Sin embargo, de forma paradójica, el dinero es el gran desconocido. ¿Qué es el dinero? ¿Quién lo emite? ¿Cómo se emite? ¿Debe tener respaldo metálico, generalmente oro, depositado en los bancos centrales? ¿Cómo actúa la política monetaria? Todas estas son preguntas que pocos saben responder, aunque tengan una formación profesional acreditada. En este vídeo trataremos de ir dando respuesta a estas cuestiones que son vitales para entender correctamente el entorno económico. Este vídeo forma parte de un curso completo de economía, por lo tanto será conveniente que nos ubiquemos dentro del programa. El módulo primero trató de un panorama general de la economía. En el módulo 2 vimos la medición resumida de esa economía a través del sistema de cuentas nacionales y vimos también la función de consumo y la distribución de la renta. En el módulo 3 introdujimos el sector público, vimos su marco regulatorio y la política económica, en particular la política fiscal, y actualmente en el módulo actual, en el módulo 4, en este vídeo, tratamos el lado monetario y financiero, en particular la política monetaria. Vamos a ver, en primer lugar, el dinero y el sistema monetario, las definiciones, el concepto de dinero, las funciones que cumple, y vamos a verlo a través de tanto la historia del propio dinero, que es muy ilustrativa para ello, como de los emisores del dinero, quiénes son los que emiten el dinero y forman parte del sistema monetario. A continuación vamos a ver los mercados monetarios. Como todo mercado, vamos a ver el lado de la demanda y el lado de la oferta. Por el lado de la demanda vamos a ver los distintos motivos por los que el público demanda dinero, es decir, demanda saldos líquidos, saldos monetarios, y vamos a concluir estudiando la curva de demanda, que se llama también la curva de preferencia de liquidez. Finalmente vamos a ver la política monetaria, y para ello tenemos que estudiar el Banco Central con detalle y tenemos que entrar a ver su balance. Lo vamos a ver con el marco general que vale para cualquier banco central de cualquier país y tenemos que hacer una referencia específica al caso europeo. Igualmente, al hablar de política monetaria tenemos que ver la relación que tiene con la inflación, puesto que la inflación es uno de los objetivos más importantes de la política monetaria. Finalmente, vamos a ver el sistema financiero y el bancario, vamos a ver los procesos de intermediación del sistema financiero entre el ahorro y el gasto y nos detendremos en el sistema bancario, que es una parte del sistema financiero y que tiene una gran importancia en nuestras economías en estos momentos. El dinero es un medio de pago aceptado de forma general en una sociedad. Esta es la definición que iremos precisando más a lo largo de este vídeo. Una forma de analizar el dinero es estudiar el sistema monetario viendo qué partes componen el dinero, qué forma parte del dinero de la economía y quiénes son los emisores de ese tipo de dinero. En primer lugar tenemos los billetes. Yo creo que hay acuerdo entre todos de que los billetes forman parte del dinero de la economía, son de alguna forma el dinero por antonomasia, pero nos preguntamos ¿quién emite los billetes? La mayor parte de la gente suele responder a esta pregunta diciendo, hombre, los emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Bueno, pues no es así. Realmente la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tendrá un gran interés desde el punto de vista industrial, tecnológico, puesto que tienen una elevada tecnología por razones de seguridad de la fabricación de los billetes, tendrá interés numismático, etcétera, pero no tiene ningún interés de tipo monetario, porque los billetes realmente los emite el Banco Central en cualquier país. ¿Qué más forma parte del dinero de la economía? Bueno, tenemos las monedas, que sirven para los intercambios y las transacciones fraccionarias. Las monedas forman parte muy exigua en estos momentos desde el punto de vista cuantitativo en el dinero de la economía, pero se mantienen todavía. ¿Quién emite las monedas? La gente responde, hombre, pues igual que el Banco Central emitía los billetes, pues el Banco Central emitirá las monedas. Bueno, pues tampoco es así la respuesta correcta, puesto que las monedas
Aunque este es un tema menor, no tiene mucha importancia, pero de forma consuetudinaria, de forma tradicional, las monedas las emite el Tesoro público en todos los países. Otra cosa es que el Banco Central pues las controle, las distribuya, etcétera, pero realmente el emisor es el Tesoro. Antes era incluso una fuente de financiación del Tesoro importante, hoy día no tiene gran relevancia desde el punto de vista cuantitativo. Los billetes y las monedas, forman parte, por lo tanto, del dinero efectivo de la economía. Es el llamado dinero legal, aquel que sirve para saldar las cuentas del Estado, de forma obligatoria. Pero, ¿realmente esto es el dinero de la economía? ¿Hay algo más? Las principales actividades se realizan al margen de la economía sumergida, por supuesto. Se realizan a través de dinero legal, de billetes y monedas, a través de efectivo. Las empresas compran sus materias primas o venden sus productos a través de efectivo. A alguien le pagan sus salarios. Hoy día, quitando, vuelvo a insistir, la economía sumergida, ¿a alguien le pagan a través de billetes? No. La parte más importante, casi mayoritaria, del dinero de la economía son los depósitos a la vista. ¿Quién emite los depósitos a la vista? Bueno, pues los emiten los bancos privados comerciales. Generalmente son transacciones que se hacen movilizando esos depósitos a la vista. Aquí pongo una tarjeta de crédito, no sería correcto, sería de débito, y distintas transacciones electrónicas, que es lo que se hace ahora. O sea, lo importante, el dinero no es la tarjeta, el dinero es el depósito movilizable a través de cheques, tarjetas o transacciones variopintas, hoy día muy sofisticadas a través de métodos electrónicos. Pero realmente el dinero no son las tarjetas o los medios, sino son los depósitos a la vista. ¿Por qué? Pues porque tienen la confianza del público, exclusivamente. Esto lo vamos a ver con detalle y vamos a analizar cómo se emiten los distintos tipos de dinero. Para ello es interesante hacer una referencia, aunque sea rápida, a la evolución histórica del dinero. Inicialmente sabíamos que no existía, solamente existía el trueque, y todos sabemos que tiene grandes inconvenientes y dificulta los intercambios. Uno quiere cambiar los zapatos que uno produce por alimentos y no por otra cosa. Entonces el que me vende los alimentos no quiere los zapatos, etc. Bueno, no quiere decir que el trueque haya desaparecido, porque hoy día hay importantes operaciones internacionales, generalmente por problemas de disponibilidad de divisas, que se hacen también bajo el trueque. Pero el trueque realmente dificultaba enormemente el crecimiento del comercio y la economía. El gran invento es realmente el dinero como tercera mercancía. En vez de intercambiar un producto por otro, vamos a intercambiar por una tercera mercancía. Esto es realmente el invento del dinero. Este es el avance fundamental. Probablemente la invención del dinero es uno de los hitos de la humanidad que más han permitido el desarrollo del ser humano y el desarrollo económico. Si no, sería realmente inviable. Es un avance, pero es muy difícil encontrar diferentes mercancías que cumplan la función de tercera mercancía, que cumplan la función de dinero. ¿Por qué? Pues porque este dinero mercancía exige muchos requisitos. Tiene que ser relativamente escaso, tiene que tener un peso y tamaño pequeños en relación a su valor, debe ser fácilmente transportable, fácilmente fraccionable, tiene que ser homogéneo como es natural y no perecedero, tiene que ser de emisión controlada. Bueno, tiene un montón de requisitos que hacen que sea bastante difícil encontrar una mercancía que cumpla las funciones del dinero. A lo largo de la historia y de la geografía, pues se han utilizado corderos, por ejemplo, de ahí viene lo del pecuniario, pecus significa en latín cordero. Los romanos utilizaban la sal, de ahí viene la palabra salario, y se han utilizado toda clase de metales preciosos, escasos, y luego sucesivas aleaciones, ¿no? El oro, la plata, de ahí que se hable del metálico, la plata es la denominación en castellano de la mayor parte de los países que le llaman el dinero plata, en Latinoamérica, o incluso en Europa. En Europa, en Francia, el dinero se llama plata, l'argent. Bueno, en definitiva, es un avance, pero todavía es insuficiente y es muy primitivo. Se facilita el uso de estos metales
si se acuñan en forma de monedas que tenían el sello de la autoridad que garantizaba el peso y la pureza del metal. Hay varias etapas de su desarrollo. Al principio, las monedas valían exactamente su peso en el metal en que estaban fundidas. A modo de curiosidad, de aquí la costumbre de ser acuñadas con estrías en los cantos. ¿Para qué esas estrías? Pues para ver su calidad, comprobando que no se había limado los cantos para extraer el polvillo del valioso metal que contenían. Es un bonito recuerdo histórico que aún se mantiene, por ejemplo, en la moneda del euro. Pasamos a los billetes. Es muy interesante ver su evolución histórica, de su origen, de pleno respaldo o de plena convertibilidad en oro, hasta el mero dinero fiduciario de la actualidad. Una simple historieta de ficción nos ayudará a comprender esto. Imaginemos las transacciones todavía metálicas. Por lo tanto, cada pago debía hacerse con una parte de metal, por ejemplo, con saquitos de oro. Era engorroso, peligroso por los posibles robos, difícil de medir y de pesar. Entonces cabe una simplificación. Se deposita esa pequeña cantidad de oro en la casa de un señor que sea respetable para toda la comunidad, y este señor emite a cambio un papelito que realmente es un certificado por la cantidad de oro depositado. Así se pueden ya hacer los pagos con esos papelitos y no hay que ir con el oro a cuestas. Acabamos de presenciar el nacimiento del papel moneda. ¿Cómo evoluciona esto? El señor depositario, es decir, el banco, observa que no todo el mundo viene a recoger el oro a la vez, sino que pueden emitir papelitos por mayor importe que el oro real depositado que sirve de contrapartida. Así, poco a poco, los billetes se van desvinculando de la contrapartida del respaldo en oro. Hay unos recuerdos también históricos bonitos. Aquí tenemos el caso de billetes de 1000 pesetas y podemos observar cómo era una ficción, pero todavía figuraba que el Banco de España pagará al portador la cantidad de 1000 pesetas. Y además lo firmaba el gobernador, el interventor y el cajero. Este es un caso del año 1951. Tenemos los billetes de 5000 pesetas también, lo mismo, se pagará al portador la cantidad de 5000 pesetas. Pero en todos los países pasaba lo mismo. En el caso de la libra esterlina también había una promesa de pago de una cantidad determinada. Los propios dólares incluían su convertibilidad en oro. No para los particulares, pero sí para los estados que lo reclamaran. Naturalmente esto era una ficción, era imposible que el gobierno de Estados Unidos dispusiera de tanto oro si le reclamaban los dólares emitidos. Con lo cual llegamos a un momento, un hito en el que se declara por parte del presidente Nixon, se declara la no convertibilidad del dólar en oro en el verano del año 1971. Hemos llegado, por lo tanto, a un dinero puramente fiduciario basado ya no en la contrapartida del oro, sino en la confianza en la emisión que es hecha por el Estado. Pasamos a ver el dinero bancario. Hemos ya dicho cómo la mayor parte del dinero de la economía son depósitos bancarios a la vista. Esto se basa exclusivamente en la confianza que el público tiene en las instituciones bancarias, de ahí la importancia de preservar esa confianza, pero vamos a ver un poco más adelante cómo realmente se emite el dinero bancario por parte de las instituciones bancarias. Y bueno, hoy día se puede hablar de una evolución del dinero a través de criptomonedas, monedas virtuales, a través de nuevas tecnologías del blockchain, que permite intercambios seguros, descentralizados, pero todavía está en una fase incipiente, aunque algunos lo ven ya más avanzado, y volveremos sobre esto, pero en todo caso el éxito de las criptomonedas se deberá exclusivamente a la confianza del público en el sistema. Hemos visto cómo, de forma curiosa también, cómo las etimologías de las palabras actuales nos evocan la historia del dinero, como salario, pecuniario, metálico, plata, fiduciario, crédito, que es la confianza, el credere en latino, etcétera. Bueno, todo esto nos ayuda a comprender un poco la naturaleza del dinero. En definitiva, sea cual sea la evolución histórica, el dinero se sustenta solamente en la confianza.
en el crédito. Es algo esencial. Y en las nuevas monedas del futuro también tendrán éxito solo si se mantiene la confianza del público. Esto lo dejamos de la forma habitual en la modalidad de pausa y play. Y vamos a preguntarnos algo muy inmediato. Bueno, si estamos hablando de que el efectivo realmente es algo muy escaso, casi anecdótico desde el punto de vista cuantitativo, ¿va a desaparecer efectivamente? Hay países donde lo dificultan, como los países nórdicos, lo dificultan de una forma muy eficaz, de forma normativa. ¿Qué pasa con el dinero en efectivo? Bueno, el efectivo sigue teniendo ventajas importantes, es el único medio de pago instantáneo de verdad, es aceptado de forma universal, está al alcance de todo el mundo y en cualquier circunstancia. Es decir, el dinero electrónico pues también depende de conexiones, depende del estado de la energía eléctrica, etcétera, y es un depósito de valor seguro, en todo caso, ¿no? Tiene costes, no solamente los directos por su complejo proceso logístico, fabricación, transporte, almacenamiento, tratamiento de billetes usados, sino por todo el circuito paralelo de seguridad que acompaña todo este proceso. Y, naturalmente, tiene costes indirectos para la sociedad porque facilita la economía sumergida. De ahí que haya normativas para restringir cada vez más el uso del efectivo. ¿Qué hay de las monedas virtuales? Bueno, pues sí se han producido grandes avances tecnológicos con las tecnologías de blockchain en las criptomonedas, pero no cumplen por el momento con todos los requisitos del dinero. Es decir, no son fácilmente accesibles, no son universalmente aceptables, no son capaces de almacenar valor de forma estable, plantean bastantes problemas. El Bitcoin es un ejemplo, pero no es el único caso de moneda virtual. Aún así, es cierto que tienen características propias del dinero, como la durabilidad, portabilidad, la fungibilidad, la escasez, la divisibilidad, reconocibilidad, etc. Los medios de pago electrónicos, es cierto que crece su uso más que el efectivo en los países más desarrollados, pero debemos tener en cuenta que realmente son depósitos bancarios a la vista que se movilizan de una forma tecnológicamente más avanzada y más inmediata, pero no son una emisión específica. ¿Y qué pasa con las otras monedas complementarias, que con frecuencia se habla de ellas, como los bancos del tiempo? El tiempo es algo que tienen a su disposición muchos ciudadanos y entonces puede resolver problemas sociales si los intercambian con otros servicios. Esto está avanzado en grandes ciudades como Nueva York, también en el caso de Japón, en Tokio, en Europa hay varios ejemplos interesantes, pero en todo caso no estamos hablando de una moneda que cumpla todas las definiciones, sino que son aspectos complementarios como el Wickbank suizo, una moneda completamente virtual y ya muy antigua, que ya se creó en el año 1934, y hay muchos ejemplos en el mundo interesantes, como el caso de Kenia, que utiliza los saldos telefónicos muy accesibles, con una gran red de poder comprar los saldos, y movilizan el dinero y se usa por la mayor parte de la población. Hay que tener en cuenta que además no exigen unas tecnologías muy avanzadas, se basan en SMS, no hace falta disponer de terminales telefónicos muy sofisticados. Veamos cómo se emite hoy el dinero a través del proceso de creación de dinero bancario. Mejor con un ejemplo. Imaginemos que hacemos un ingreso de 1.000 euros en efectivo en un banco, por ejemplo el BBVA. ¿Qué hace el banco? El banco mantiene una parte en caja para cubrir el encaje. En este caso hemos puesto como ejemplo que sea el 10% para simplificar los cálculos, pero es una cifra totalmente desorbitada. El banco necesitaría mucha menos cantidad para hacer frente a requerimientos de ventanilla. Lo cierto es que se queda con 100 euros en este ejemplo y el resto los utiliza para conceder un préstamo de 900 euros a un panadero. Atención, acabamos de crear 900 euros en depósitos a la vista nuevos. Se ha creado dinero nuevo. No es que los 900 euros que le da al panadero sean parte de los 1.000 que hemos ingresado. No, nosotros seguimos disponiendo de los 1.000 euros en efectivo.
se han creado 900 euros. Por lo tanto, el panadero a su vez ingresa esos 900 euros nuevos en su banco, que en este caso es el Popular, que a su vez el banco mantiene de nuevo el encaje, el 10%, y el resto, 810, lo dedica a conceder un préstamo a otro señor. Con ello, acaba de crear otros 810 euros nuevos en depósitos a la vista. Es dinero nuevo, es dinero exactamente igual que si fueran billetes en efectivo, porque con esto se pueden realizar toda clase de pagos en la economía. Y así sucesivamente se va produciendo una cadena de sucesivos depósitos y se van creando nuevos euros en depósitos a la vista. Al final, el propio sistema bancario en su conjunto transforma los iniciales 1.000 euros iniciales en efectivo que nosotros habíamos ingresado en 10.000 euros en depósitos a la vista. ¿Por qué 10.000? Porque el encaje era el 10%. Esto es el multiplicador del dinero bancario que veremos más adelante. Lo dejamos aquí para la modalidad de pausa y play. El coeficiente de caja, por tanto, determina el valor del multiplicador del dinero bancario, sobre el que volveremos más adelante. Hay, por tanto, un coeficiente técnico, que es aquel que es imprescindible para poder atender sin riesgo las necesidades de ventanilla, y otro coeficiente de caja legal, que es el que el Banco Central impone a los bancos y que sirve también para, como instrumento de política monetaria para regular la liquidez del sistema. Una parte hay que tenerla depositada en el Banco Central en forma de reservas obligatorias, que puede tener a su vez un tramo remunerado o no según países y momentos históricos. Si una entidad bancaria no llega a cumplir en el plazo medio asignado con el coeficiente, generalmente ese plazo es un mes, antes en España, antes del euro eran 10 días, y no puedes cumplir con las reservas obligatorias, tendrás que acudir a un mercado, el interbancario, en el que se prestan entre sí los bancos, ya que unos tendrán falta de liquidez, mientras que otros tendrán exceso. En este mercado interbancario se genera un tipo de interés que es el tipo de interés interbancario, que en el caso europeo se denomina Euribor. Hay Euribor a un mes, 2, 3, hasta 12 meses, y hay un tipo interbancario día a día que es el EONIA. Esto del Euribor es muy popular porque sirve para indiciar las hipotecas, en gran parte de casos, en la mayor parte de los casos, pero también el Euribor y el EONIA es un tipo de interés muy indicativo, por lo tanto, de la liquidez que tiene el sistema. Si en un momento determinado se dispara el Euribor o el EONIA día a día, o en otros grupos de países no europeos se dispara el interbancario, eso significará que hay unas tensiones de liquidez, una falta de liquidez que hace que unos bancos se tengan que prestar a otros a un tipo mucho más elevado. En todo caso, de todo este proceso de creación de dinero bancario que venimos describiendo, se deduce que ningún banco del mundo, ni el más sólido, ni el más grande, ni el mejor gestionado, podría hacer frente a sus depositantes si todos ellos fueran de repente a retirar sus depósitos. Para ello necesitaría un tiempo para ir deshaciendo todas las operaciones descritas de créditos. ¿Qué pasaría, por tanto, si ocurre lo que aparece en la foto, que es el caso de unos rumores de insolvencia del Northern Rock hace unos años en Inglaterra? Bueno, pues no se pueden permitir estas colas porque ningún banco del mundo podría hacer frente a los depositantes en ese momento. Habría que cerrarlo y ordenadamente tomar alguna decisión posterior. ¿Para qué se usa el dinero? Vamos a ver las funciones del dinero. En primer lugar, es un medio de pago. Sirve para hacer transacciones. En segundo lugar, es una unidad de cuenta. No es que vayamos a hacer una transacción, es que sencillamente queremos hacer una valoración de cualquier activo y lo hacemos en unidades monetarias. No es que vayamos a comprar un piso, pero le damos una valoración en unidades monetarias. Normalmente hay monedas que han surgido inicialmente como unidad de cuenta y luego ya han sido una moneda. Es el ejemplo del euro, que al principio era el ECU, era una cesta de monedas de otras monedas existentes, y tenemos también el caso de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional,
que es una cesta de monedas. Estas dos funciones son las tradicionales y las más consideradas hasta ahora. Sin embargo, hay una tercera función del dinero que cobra una gran importancia hoy día, que es que el dinero además es un activo de reserva, es un depósito de valor, es una forma de mantener riqueza. La riqueza se puede mantener alternativamente en activos reales o financieros, pero también en dinero. Es cierto que el dinero no tiene rentabilidad, es el activo más líquido, pero el menos rentable. Pero es una forma de mantener riqueza, es un activo de reserva. Vamos a ver el mercado de dinero, la demanda y la oferta. Vamos a ver la demanda de dinero a través de los tres motivos que decía Keynes por los que el público demandaba dinero, es decir, demandaba saldos en dinero. En primer lugar, tenemos el motivo de transacción. El público demanda dinero para prevenir pagos, para hacer frente a transacciones. Esto dependerá de una función particular de la demanda por motivo de transacción que tendrá varios argumentos. Por ejemplo, el calendario. Si estamos en época de Navidades, el público tendrá que hacer más pagos y por lo tanto necesitará demandar más saldos en dinero por motivo de transacción. Otro argumento sería ver si el salario se cobra semanalmente, como en algunos sectores, o mensualmente. ¿Quién necesitará demandar más saldos en dinero? Bueno, el que cobra semanalmente, pues espera hasta el sábado y vuelve a tener liquidez, pero el que lo cobra mensualmente necesitará demandar más saldos en dinero. También dependerá de la renta monetaria. El que tiene más renta monetaria, más renta nominal, pues tendrá una mayor necesidad de demanda de saldos en dinero. Lo mismo puede suceder con el conjunto de la economía. En una economía que crece más la renta monetaria, también crecerá más la demanda de dinero por motivo de transacción. Y finalmente tenemos aquí, entre otros argumentos, uno relevante que es el tipo de interés. La demanda de dinero por motivo de transacción será una función decreciente, en este caso, inversa al tipo de interés. Es decir, si yo mantengo saldos en dinero con unos tipos de interés prácticamente cero, muy bajos, pues me dará lo mismo, no pondré mucho cuidado porque mi coste de oportunidad es muy bajo. Ahora bien, a medida que los tipos de interés van creciendo, el coste de oportunidad crece progresivamente, puesto que me está costando la alternativa del propio tipo de interés. Me está encareciendo el mantener saldos en dinero. Con lo cual, trataré de reducir esos saldos, aunque evidentemente tendré que demandarlos de alguna forma, unas cantidades determinadas, porque estamos hablando de que tengo que prevenir pagos. Y tengo que realizar el pago de la luz, el pago del teléfono y el pago del colegio. Otro motivo por el que se demandan saldos en dinero es por motivo de precaución. No solamente para prevenir pagos corrientes, sino por motivos de prevenir gastos imprevistos, con lo cual demandaré saldos adicionales de dinero. También aquí hay unos argumentos. La función estará en relación con la renta monetaria y estará en relación con el tipo de interés. Y, por fin, en tercer lugar, tendríamos el motivo de especulación. No solamente para prevenir pagos, no solamente por motivos de prevenir imprevistos, y por tanto demandar saldos adicionales, sino que directamente por motivos de especulación, es decir, para obtener ganancias a corto plazo, el público se puede situar en posición líquida. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona tiene invertidas unas acciones en bolsa y si prevé que van a bajar y luego posteriormente van a subir, pues las vende. El hecho de venderlas significa que se está posicionando de forma líquida, está demandando una importante cantidad de dinero. Por lo tanto, hay una función también en este motivo que es la demanda por motivo de especulación, que será función de la renta monetaria de nuevo y del tipo de interés. Viendo en conjunto estas tres funciones, podemos pensar que el tipo de interés juega de forma diferente en los tres motivos. En el motivo de transacción se pondrá especial cuidado en no incurrir en excesivos costes de oportunidad por el tipo de interés, pero al fin y al cabo no tengo más remedio que hacer frente a unos pagos corrientes. En precaución, sin embargo, el tipo de interés jugará de una forma más decisiva, será más importante porque aquí al fin y al cabo puedo aquilatar más los saldos adicionales.
Y en el motivo de especulación es evidente que el tipo de interés jugará de una forma decisiva, puesto que estoy tratando de obtener ganancias a corto plazo y el tipo de interés hará que me posicione más o menos líquido en función de las oportunidades y de los costes de oportunidad que tenga con el tipo de interés. Se dice que las personas ricas tienen mucho dinero. ¿Es cierto que tienen mucho dinero? Las personas ricas tienen mucha riqueza, pero no tienen por qué tener mucho dinero. No tienen que tener saldos en dinero. Esa riqueza no la tienen que tener posicionada de forma líquida. Por lo tanto, hablando correctamente, una persona rica, pues pudiera ser que no tuviera casi dinero, que no tuviera casi liquidez. Conviene aclarar estos términos, que se usan coloquialmente por otro lado. Si miramos el conjunto de los motivos por los que el público demanda dinero, tenemos una disección de la demanda de dinero. La demanda de dinero, o llamada curva de preferencia de liquidez, tiene esta forma. Depende del tipo de interés, es una función decreciente del tipo de interés. De tal forma que un tipo de interés más elevado conlleva una demanda más baja de saldos en dinero, como es natural porque se incurre en un alto coste de oportunidad. Esto para un nivel de renta determinado. Un nivel de renta superior, de renta monetaria, desplazaría la curva a la derecha, de tal forma que podemos concluir que la demanda de saldos en dinero dependerá de la renta monetaria y del tipo de interés. Esto sería el resumen de las tres curvas que hemos visto o hemos vislumbrado antes al hablar de los tres motivos. Por su parte, la oferta de dinero es la cantidad de dinero existente en la economía, es el stock monetario que existe en la economía. Es decir, los billetes en manos del público y los depósitos en sentido amplio que admiten distintas definiciones que vamos a ver. La delimitación de los agregados monetarios, que forman parte de la oferta de dinero, serían el M1, es la terminología habitual en cualquier país, que es igual al efectivo en manos del público más los depósitos a la vista. El M2 sería el anterior, más otros depósitos a corto. Bueno, hay que tener en cuenta que las definiciones pueden variar constantemente en función de las reglamentaciones que realicen los bancos centrales, que están vigilando constantemente la liquidez del sistema. Y el M3, que también se llama las disponibilidades líquidas, sería el M2, el anterior, más otro conjunto de activos bastante líquidos, no tanto como el efectivo en manos del público, pero distintos instrumentos cuasi líquidos. Hay que tener en cuenta que el M3 es el agregado monetario básico que utiliza la política monetaria para su instrumentación dentro de la eurozona. Y lo vamos a ver luego más en detalle, la política monetaria del Banco Central Europeo. Vamos a ver la instrumentación, por lo tanto, de la política monetaria. Para ello, vamos a fijarnos en el Banco Central. En principio, vamos a hablar de cualquier banco central de cualquier país del mundo con cualquier tipo de moneda, cualquier tipo de divisa. Aunque luego nos centraremos también en el caso europeo, que es peculiar. Tenemos necesariamente que entrar a ver el balance simplificado de un banco central, si no, no entenderíamos con profundidad lo que significa la política monetaria, ni entenderíamos tampoco algunos aspectos relacionados con el dinero. En el activo, el Banco Central tiene, por una parte, el sector exterior, que son las reservas de oro y divisas, los activos exteriores netos, que siempre en cualquier país están ubicados en el activo del Banco Central. Es decir, el oro y las divisas extranjeras, siempre forman parte del Estado. Son propiedad del Estado y están en el activo del Banco Central. Por otra parte, tenemos otra parte del activo relevante, que es el sector bancario, que es el crédito a los bancos comerciales, el redescuento, etcétera, que es la financiación a las entidades de crédito o los préstamos de última instancia. Tenemos otro apartado importante que es el sector público. Hay que tener en cuenta que el Banco Central es el banco del Estado, el banco del gobierno. Por lo tanto, dispone en su activo de fondos públicos, de títulos y de créditos y préstamos al propio sector público.
veremos cómo esto lo utiliza en las operaciones de política monetaria para hacer compras y ventas de esos títulos, de esos bonos públicos. Y finalmente tenemos una parte que es el activo real, que no tiene efectos monetarios, que es pues, los edificios, los equipamientos informáticos, etcétera, que tiene el Banco Central. En el pasivo tenemos el efectivo en manos del público. Cuando decimos en manos del público, queremos decir que hay otro efectivo que está emitido pero que no está en manos del público. ¿Por qué? Porque está en forma de reservas bancarias, está en los bancos. Por lo tanto, tenemos también las reservas bancarias, que son los saldos de entidades de crédito en cuenta corriente, es decir, el efectivo en manos del sistema crediticio, y los activos de caja del sistema bancario. Y tendríamos también los depósitos del sector público. Y hay otra parte de pasivo que no tiene efectos monetarios, que sería el capital y reservas del Banco Central. El pasivo monetario, que también se llama base monetaria o también dinero de alto poder, es toda la parte de pasivo que no significa el capital y reservas del banco, que no tiene efectos monetarios. Este es el esquema básico que vamos a utilizar y es bastante sencillo, pero conviene que lo delimitemos y que lo analicemos viendo las distintas masas en el activo y en el pasivo, en el balance del banco. Bien, una vez que teníamos ya visto el balance y lo que era el pasivo monetario, vamos a ver que la base monetaria, que hemos definido antes, será por lo tanto igual al efectivo en manos del público más las reservas bancarias. O sea, toda la base monetaria. O lo que es lo mismo, será la parte verde, será el total de activos menos el pasivo no monetario. Bueno, son formulaciones aritméticas muy sencillas, viendo las distintas masas del balance. Esto quiere decir, por lo tanto, que la base monetaria será igual a las reservas, si lo analizamos con más detalle, a las reservas exteriores de oro y divisas del país, que están en el balance del Banco Central, más el crédito al sistema bancario, más el crédito neto al sector público, menos otras cuentas. Es decir, vamos a tener en cuenta que en este balance hay dos factores autónomos, y los llamamos autónomos porque no dependen de la acción del Banco Central. Serían el sector exterior no depende de la acción directa, por lo menos, del Banco Central, porque dependerá de las reservas de divisas, dependerán del funcionamiento de la economía y de la balanza de pagos. Y tenemos por otro lado el sector público, que obviamente tampoco depende del Banco Central. Será la acción del gobierno, de la política económica y del sector público en general el que de forma autónoma toma sus decisiones. Pero el pasivo del banco deberá ajustarse. Por lo tanto, toda expansión de activos, autónomos o no, tanto si son reservas de divisas, del crédito al sector bancario o del sector público, sin que exista una variación de los pasivos no monetarios, como es natural, va a conllevar inevitablemente una expansión de la base monetaria. Luego, la base monetaria va a depender de factores autónomos, independientes del banco, y de otros factores que sí toma decisión el banco sobre ellos. Demos un paso más. Veamos la oferta y la demanda de dinero. La oferta monetaria sería el stock monetario, es la cantidad de dinero existente. Incluye los billetes en manos del público y los depósitos en sentido amplio, tal y como los hemos venido definiendo. El M1, el M2 y el M3 es una terminología que conviene conocer y manejar porque aparece en todos los informes solventes que uno vea sobre la economía. La oferta monetaria, por lo tanto, es igual a la base monetaria por el multiplicador de dinero. El multiplicador de dinero ya es conocido, lo hemos visto en el momento de la creación de dinero bancario, y la base monetaria terminamos de verla como resultado del análisis del balance del Banco Central. Por su parte, la demanda de dinero es la decisión por parte del público de mantener más o menos dinero en términos reales, en saldos reales. Más o menos capacidad de compra en forma líquida. Hemos visto la curva de preferencia de liquidez también. En definitiva, el mercado de dinero estará en equilibrio
cuando la oferta sea igual a la demanda. La oferta monetaria igual a la demanda monetaria. De nuevo tenemos la misma ecuación, oferta monetaria igual a la base monetaria por el multiplicador de dinero, y de acuerdo con el balance ajustado del Banco Central podemos distinguir entre fuentes. Recordemos que hablábamos de un factor autónomo en el balance del Banco Central, que eran las operaciones con el sector exterior, que no dependían de él, y un factor autónomo adicional, que eran las operaciones con el sector público. En este caso no tenía posibilidad de intervención. Solo podría acomodarse y actuar teniendo en cuenta estos factores externos a él. Y por otro lado tenía las operaciones con el sistema bancario, que aquí sí intervenía. En los usos, naturalmente el objetivo es los activos de caja del sistema bancario y el efectivo en manos del público. No nos olvidemos que el efectivo emitido es un pasivo del balance del Banco Central. Cualquier billete que tengamos en las manos hay que pensar que es un pasivo del Banco Central correspondiente. El Banco Central, por lo tanto, determina la oferta monetaria dado un valor del multiplicador monetario y decidiendo la cantidad de base monetaria. Podríamos analizar, pero no queremos hacer esto muy complicado, el multiplicador del dinero, que tendría esta fórmula, y lo podríamos estudiar en pausa y play, que pondremos a continuación. Simplemente tener en cuenta que el alfa sería la relación efectiva en manos del público respecto a los depósitos. Esto lo decide el sector privado, lo decide cada uno, cuánto quiere tener en efectivo frente al resto de depósitos de dinero bancario, cuánto dinero queremos tener en efectivo y cuánto queremos tener como dinero bancario. El Banco Central no lo puede decidir, lo decide cada uno, pero el Banco Central tiene que estimarlo. Tenemos por otra parte el coeficiente legal de caja del que hemos hablado, que aquí sí que el Banco Central toma la decisión, en cualquier país, no hablamos de Europa solo aquí. Y por otro lado tenemos el coeficiente de excedentes de caja del sistema bancario. Si tenemos un coeficiente legal de caja del 1% y los bancos comerciales tienen un exceso sobre ese coeficiente, el Banco Central no lo puede decidir, pero lo tiene que estimar porque es relevante para la política monetaria. Lo dejamos en pausa y play. Y vamos a ver ahora el caso del eurosistema. Hasta ahora nos valía cualquier banco central, pero vamos a ver algunas peculiaridades del sistema europeo de bancos centrales. El sistema europeo de bancos centrales tiene dos grandes componentes: el Banco Central Europeo más los bancos centrales nacionales que siguen existiendo. El sistema europeo de bancos centrales, por lo tanto, tiene unas funciones determinadas que se diseñaron así, siguiendo el modelo exitoso contra la inflación del Bundesbank alemán, y por lo tanto el objetivo primordial, el principal, el mandato que se llama, es la estabilidad de los precios, es la política monetaria per se. Y luego pues una serie de objetivos, de funciones sobre la política cambiaria, etcétera, pero que no ha sido muy beligerante en estos años el Banco Central para actuar en los mercados de divisas para defender al euro, salvo en casos excepcionales, en coordinación con otros bancos centrales del mundo. Los órganos de gobierno son los mismos que tiene el Banco Central Europeo, es decir, un consejo de gobierno que está compuesto por los miembros del comité ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales. Este consejo es el que diseña la política monetaria, pero luego tenemos el comité ejecutivo, que es el que la lleva a efecto, es el que la instrumenta en el día a día, porque si no sería inmanejable. Y lo componen solamente 6 miembros, que son el presidente, el vicepresidente y 4 miembros más. Ha habido una tradición no escrita según la cual los grandes países que están en el euro, entre los que formaba España, tenían siempre un miembro en el comité ejecutivo, hasta que finalmente España ha perdido ese puesto probablemente por descuido o negligencia del propio gobierno. Pero bueno, se ha perdido esa tradición. Y tenemos el caso del Consejo General, que se diseñó para el caso de que hubiera países que no formaran parte de la eurozona. Por ejemplo, el caso del Reino Unido. En este caso, sus gobernadores solo pueden participar aquí y no en el Consejo de Gobierno, porque están fuera del euro. Bueno, y luego el funcionamiento es simplemente la
toma de decisiones por parte de los miembros y es un hombre, un voto. Esto parece una obviedad, pero es muy importante porque es la base de su independencia. Quiere decir que cada gobernador decide y vota a título personal, sin ponderación del país del que procede y sin instrucciones de sus gobiernos. Solo hay voto ponderado y mayoría cualificada de 2/3 en cuestiones patrimoniales, como es natural en cualquier sociedad, ¿no? Capital, reparto de beneficios y tal. ¿Cómo se pondera? En este caso sí se pondera según participación de los bancos centrales en el capital del Banco Central Europeo, que a su vez depende de una media simple de 2 criterios de peso relativo de países, que es la población y el PIB de cada uno. Lo dejamos aquí para mirar en pausa y play y vamos a ver las funciones actuales del Banco de España. ¿Cómo queda, por lo tanto, la función del Banco Central de los países miembros? Bueno, pues por una parte el Banco de España es el que, como hemos visto antes, define y ejecuta la política monetaria como miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales, por tanto emite los billetes, etcétera, y por otro lado tiene unas funciones específicas como Banco Central Nacional, entre otras, pues poner en circulación la moneda metálica. Como miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales emitía los billetes de curso legal, pero hemos dicho que la moneda metálica no la emite, sino que la pone en circulación porque la emitía siempre el Tesoro Público del Estado. Vale, un recordatorio. Vamos a ver la estrategia característica de la política monetaria del Banco Central Europeo, tal y como él lo define con los famosos 2 pilares. Existen 2 pilares. Uno es el análisis monetario y otro es el análisis económico. Hemos dicho que las decisiones las adopta el Consejo de Gobierno, pero luego las lleva a cabo directamente el Comité Ejecutivo. En el primer pilar toma los datos monetarios procedentes de todas las variables crediticias y monetarias, sobre todo el M3, que ya conocemos, y desde el lado del pilar de análisis económico, pues vigila todos los indicadores adelantados de la futura evolución de los precios, puesto que los precios son el objetivo fundamental del mandato del Banco Central Europeo, y también mira pues todas las proyecciones macroeconómicas. El marco de actuación general de la política monetaria en cualquier país, al margen del euro, sigue aproximadamente este esquema. Es decir, existen unos objetivos finales que pueden ser el empleo, los precios, la balanza de pagos según los casos, los niveles de producción, del PIB. Hemos visto que en Europa no es así, solamente se basa en el control de los precios. Para ello tiene unos objetivos intermedios, que son las variables monetarias, como la cantidad de dinero, el tipo de interés a largo plazo, el crédito bancario, el tipo de cambio. Hay una variable operativa que es la base monetaria, la liquidez bancaria o el tipo de interés a corto plazo, y hay una instrumentación. Se basa en los bancos centrales en unos instrumentos, como el coeficiente legal de caja que ya conocemos, los créditos al sistema bancario, las operaciones de mercado abierto, que es entrar directamente en el mercado a comprar y vender bonos, y otros diferentes de muchos tipos variados. En el caso del eurosistema, sin embargo, hay una peculiaridad en su política monetaria, y es que el objetivo final es casi en exclusiva la estabilidad de los precios. De ahí las críticas en la pasada crisis de la gran recesión, que no se ocupaba de otros objetivos, como por ejemplo el sistema de reserva federal, que sí se ocupaba explícitamente del empleo. El objetivo intermedio en el caso del eurosistema es la variable monetaria amplia, el M3, que ya conocemos. La variable operativa es el interés de corto plazo, y los instrumentos específicos que tiene en su mano son las operaciones de mercado abierto. Hemos dicho que son operaciones de compra y venta de bonos, de títulos públicos en los mercados para influir en la liquidez y para influir en los tipos de interés, las facilidades permanentes y el coeficiente de caja, que no se utiliza en el día a día, pero que es un instrumento potente que está en su mano el poderlo modificar en caso de necesidad. Vamos a poner aquí una acotación de una definición que nos va a ser útil a continuación, y es simplemente el concepto de la velocidad de circulación del dinero. También se llama la rotación del dinero. ¿Qué es esto?
Pues simplemente es el PIB nominal partido por la cantidad de dinero en circulación. ¿Qué significa esto? Significa que un billete, por ejemplo, de 20 euros, puede rotar y financiar mucho más que 20 euros a lo largo del año, porque va rotando. Entonces, el PIB nominal, el conjunto de la producción nominal de la economía, en términos corrientes, lo partimos por la cantidad de dinero en circulación y eso nos dará cuántas veces rota esa cantidad de dinero en la economía a lo largo del año. Es una cosa sencilla. Vamos a ver la relación, por lo tanto, entre la política monetaria y la inflación. ¿Cómo se actúa sobre la inflación? Para ello, partimos de la ecuación básica de la teoría cuantitativa que tenemos delante, en la pantalla, donde tenemos el M, que es la cantidad de dinero, V es el concepto de velocidad media de circulación o rotación que acabamos de definir ahora mismo, y todo esto debe ser igual a el nivel general de precios multiplicado por el nivel de renta en términos reales. Es decir, la cantidad de dinero en circulación por su rotación debe ser igual, como es obvio, a el nivel de renta, el nivel de producción, en términos reales, multiplicado por el nivel general de precios, lo cual quiere decir que es igual a la renta nominal o la renta monetaria, o el producto nominal o el producto monetario. En definitiva, asumimos que la rotación del dinero, el término V, es estable. Normalmente la rotación no varía salvo en dilatadísimos periodos, por lo tanto no se considera que pueda variar. Y por otro lado, los niveles de producción y renta en el corto plazo son lógicamente fijos. No puedes cambiar la producción en el corto plazo, porque para aumentar la producción tendrías que invertir y tardar un tiempo en contratar nuevos equipamientos, nuevos empleados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la producción a corto plazo es fija, ¿no? Con lo cual, la única forma que tenemos de actuar sobre el nivel general de precios es modificando M. Y esto es lo que hacen los bancos centrales. El Banco Central, dada la estabilidad de los tres parámetros, actúa sobre la inflación a través del manejo de la liquidez del sistema. A través del M, que es la cantidad de dinero en circulación. Cuando hablamos de dinero en circulación, ojo, no estamos hablando de billetes, sino del dinero como lo hemos definido y hemos aprendido ya en este vídeo. Existe un desequilibrio radical en la economía del que no siempre somos conscientes. Se trata del hecho de que los ahorradores últimos están en un sitio de la economía y sin embargo las unidades de gasto están en otro sitio diferente. La economía necesita, por tanto, encontrar la forma de llevar a cabo una canalización de fondos desde unos a otros. Veamos, por tanto, el papel del sistema financiero en la economía. Como decimos, tenemos por una parte los ahorradores últimos, que son todos aquellos que logran mes a mes un excedente de ingresos frente a sus gastos, forman por tanto el ahorro de la economía, y en otro lado completamente distinto tendríamos las unidades de gasto. Los ahorradores últimos tienen los recursos pero no los necesitan, y las unidades de gasto necesitan los recursos pero no los tienen. Por tanto, podríamos hacer un trasvase directo, uno a uno, pero esto sería un sistema muy ineficiente y muy caro. Las unidades de gasto tendrían que ir buscando persona a persona aquellas que tuvieran ahorros excedentes y sería extremadamente poco operativo y carísimo. Por lo tanto, vamos a utilizar un método logístico que sería canalizar los fondos de los ahorradores últimos hacia el sistema financiero, que éste lo podría distribuir más eficientemente hacia las unidades de gasto. Este trasvase se puede hacer de forma directa. Por ejemplo, cuando el vendedor de un activo, por ejemplo una vivienda, permite un aplazamiento en el pago, o el prestatario y el prestamista tienen una conexión directa. Hoy la tecnología hace que se faciliten mucho estos encuentros, como en el caso del crowdfunding, etc. Pero lo normal será hacerlo a través de los intermediarios financieros, que pueden ser bancarios y no bancarios. Los bancarios son aquellas entidades de depósito que tienen la característica de una parte de su pasivo forma parte nada menos que del dinero de la economía, como hemos venido hablando a lo largo del vídeo. Y luego hay otros intermediarios financieros que también realizan funciones de trasvase,
de un sitio a otro y que no son bancos, no son entidades de depósito. Por ejemplo, pues una compañía de seguros que va recogiendo primas de un sitio a otro y canaliza esos fondos invirtiendo en las unidades de gasto. Veremos esto con más detalle. Por lo tanto, los ahorradores últimos, como formas de colocación de riqueza, perdón, tienen junto a los activos reales una pluralidad de activos financieros. Algunos que están generados por las propias unidades de gasto y otros que están generados por los intermediarios financieros. ¿Cómo actuarán? Pues simplemente estructurarán su riqueza entre estas alternativas de acuerdo con sus preferencias, atendiendo siempre, eso sí, a los criterios relativos de rentabilidad, riesgo y liquidez. Por su parte, las unidades de gasto desean ejercer decisiones de demanda en cuantía superior a sus propios recursos y entonces tienen que recurrir a fuentes externas de suministro de fondos a través de los cauces e instrumentos que le ofrece el sistema financiero. Por lo tanto, adaptarán sus decisiones en función de los costes y riesgos relativos a partir de sus estructuras financieras y de sus preferencias. Este es el esquema fundamental. Por lo tanto, recapitulando rápidamente, veremos que se puede hacer esa canalización, ese trasvase de fondos, o bien directamente, como hemos mencionado, o bien a través de intermediarios financieros, ya sean bancarios o no bancarios. Ventajas. Mejora la logística del trasvase y los costes, por lo tanto, esto es evidente. Diversifican los riesgos. Se produce un proceso de transformación que se llama, es decir, se transforman los flujos financieros, el tipo de instrumento, el valor nominal, el vencimiento, la seguridad. Mejora la eficiencia y la transparencia. La transparencia hace referencia a la información. Ya hemos dicho en este curso lo que significa la información asimétrica. Es decir, en las transacciones económicas una parte tiene más información que la otra. En este caso, el que pide un préstamo tiene más información sobre su capacidad de devolverlo que la persona que le presta. Por lo tanto, en el caso de que el préstamo se haga a través del sistema financiero, hace que pueda haber una mayor capacidad de información y de análisis sobre la capacidad de devolución que si se hiciera simplemente entre particulares. Y definitivamente, si es eficiente, el sistema financiero será un elemento esencial, un elemento clave de competitividad de la economía. Riesgos. El sistema financiero cumple una función esencial en ese papel de intermediación entre el ahorro y el gasto de la economía, pero cabe que se arrogue un excesivo protagonismo con el riesgo de una captura de rentas por parte de sus directivos, caso, por cierto, bien conocido por todos en los últimos años y en todos los países. En todo caso, ese papel esencial del sistema financiero supone un grave riesgo para el funcionamiento de la economía en el caso de que se colapse. De ahí la necesidad de acudir a su rescate, en ocasiones, para que no quiebre. Aspecto, por cierto, no muy bien entendido a veces por la opinión pública, que puede confundir la captura de rentas de algunos directivos que hemos mencionado con la necesidad imperiosa de que funcione la economía gracias a la intermediación del sistema financiero. Aquí ponemos en la modalidad de pausa y play una clasificación convencional de sectores institucionales para tener en cuenta qué compone realmente el sistema financiero, aunque sea una clasificación de unas balanzas de pagos ya pasadas. Aparte del sector de instituciones financieras no monetarias, administraciones públicas, tendríamos en el sector de otros residentes, tendríamos las instituciones financieras no monetarias y las empresas de seguros y fondos de pensiones. Y aquí tendríamos una lista de entidades que componen el sistema financiero, algunas no de depósito y otras. Si hacemos un resumen del balance simplificado de los bancos comerciales, tenemos en el pasivo dos grandes bloques. Los recursos propios, como en cualquier sociedad, capital, reservas y resultados del ejercicio, y los recursos ajenos, que en el caso de este negocio tienen alguna peculiaridad. Tenemos la financiación minorista, es decir, los depósitos de los que hemos venido hablando en este vídeo, los depósitos de los clientes, a la vista, de ahorro a plazo, y la financiación mayorista en el mercado interbancario, del que hemos hablado, emisiones de empréstitos y préstamos del Banco Central. Esta parte ha resultado de creciente importancia en los últimos años en el negocio bancario. Y desde el lado del activo tendríamos tres bloques. Por una parte, el encaje, que estaría compuesto por el efectivo y los depósitos en el Banco Central,
sean o no remunerados según las circunstancias de países y otras circunstancias históricas, se pueden dar todos los casos, normalmente son remunerados, pero realmente esta parte se puede llamar como el activo no rentable, puesto que el efectivo no tiene una rentabilidad, tiene mucha liquidez, pero no tiene ninguna rentabilidad, como sabemos. Tenemos a continuación este segundo bloque de activos rentables, que sería el núcleo básico del negocio bancario. Está compuesto por la cartera de valores, tanto de fondos públicos como la deuda pública, como de valores privados, acciones, obligaciones, bonos de empresas, etc. Y finalmente la cartera crediticia, donde estarían los créditos propiamente dichos a los clientes, que se pueden subdividir de distintas formas, créditos hipotecarios, a empresas, a particulares, etc. Finalmente tendríamos este tercer bloque, que son los activos reales, que es realmente el inmovilizado material, los edificios, los equipamientos informáticos, cosas de este tipo. Podemos establecer dentro de todo este activo una gradación de liquidez, de tal forma que siguiendo la línea verde nos encontraríamos desde lo menos líquido, que podría ser por ejemplo un edificio, hasta lo más líquido, que como todos sabemos es el efectivo, el dinero en efectivo, que es lo más líquido que existe, aunque también es cierto que lo menos rentable. Si pasamos a ver el funcionamiento del negocio, vamos a ver que el negocio consiste en captar pasivo, en captar recursos ajenos, a través de la financiación mayorista o minorista. Los bancos compiten entre sí para captar depósitos en el modelo de banca tradicional comercial, característica por otro lado de la banca española, y compiten a través del marketing, a través de toda su estructura con otros bancos, ofreciendo más rentabilidades, ofreciendo regalos. ¿Por qué? Porque esto es lo que les permite invertir en los activos rentables. Es lo que permite crecer al banco, invirtiendo en, como hemos visto, en fondos públicos, por ejemplo. Nos podemos preguntar, ¿y por qué invierte en fondos públicos si no son rentables? Si tradicionalmente los fondos públicos no tienen rentabilidad. Bueno, esta es una pregunta que dejamos para responderla a continuación. Tenemos también la cartera de valores privados, acciones, obligaciones, bonos de empresas. Los bancos poseen diferentes participaciones en las empresas, a veces con control de diversos sectores estratégicos de la economía, porque han cumplido históricamente un papel de promoción de esos nuevos sectores. Finalmente tenemos la cartera de créditos, de diversa índole, hipotecarios, a empresas, a particulares, etc. Los créditos a corto plazo estarían más destinados a financiar el circulante de las empresas, mientras que los créditos a largo plazo irían dirigidos más a financiar el inmovilizado de esas empresas. Y así se podrían ver perfiles de banca más comercial o más industrial, aunque esta es una terminología ya sobrepasada que surgió de la Ley de Ordenación Bancaria del año 1962, en la que se facilitaba en su día la aparición de los bancos industriales. Hoy no se utiliza, sino que puede hablarse de banca minorista, banca universal, etc. Vamos a ver un poco más de la gestión del negocio bancario, que debe tener en cuenta una combinación apropiada de rentabilidad, riesgo y liquidez, como vemos en ese triángulo. Un activo puede ser muy rentable, por ejemplo un crédito a una empresa, pero muy arriesgado. La entrada en un sector productivo emergente puede ser muy rentable, pero poco líquido e incluso arriesgado. Los fondos públicos solían ser tradicionalmente poco rentables. ¿Por qué los poseían entonces los bancos? Por dos razones. Porque, en primer lugar, conferían a su balance altas dosis de liquidez, pues son muy líquidos en los bien organizados mercados de deuda, y sobre todo por su gran seguridad, por la ausencia de riesgo, lo que le permitía al banco contrarrestar el mayor riesgo de sus más rentables créditos a sus clientes. Las razones de las dificultades de los bancos en los últimos años se deben al deterioro de sus activos con la recesión. Los fondos públicos han dejado de ser riesgo cero y ahora ya están supeditados a la calificación que se va asignando a la deuda pública. Por su parte, la cartera de valores privados también se ha visto afectada por el valor de las empresas, que baja ante unos mercados descendentes.
Y luego los créditos a los clientes se han visto gravemente afectados por la morosidad, sobre todo los más vinculados al sector inmobiliario, un proceso que aún está en fase de asimilar la burbuja inmobiliaria. Estas son las razones del deterioro de los bancos y de la insuficiencia de capital en el pasivo de algunos para hacer frente a esta situación. Tras definir el dinero, hemos visto un panorama del sistema monetario, viendo qué compone el dinero, billetes, monedas y depósitos a la vista, y quiénes son sus emisores. Nos preguntábamos, ¿debe tener respaldo metálico el dinero? Veíamos en qué consistía emitir billetes, hicimos una pequeña historia del dinero para dar visión global de este tema y concluíamos que lo esencial era la credibilidad, la confianza del público. Veíamos cómo se emitían los billetes, especialmente los depósitos a la vista. Hacíamos una referencia al coeficiente de caja y, por lo tanto, al mercado interbancario, que se prestan entre sí los bancos y que generan un tipo de interés que es el Euribor en el caso europeo, si no sería el interbancario en general, y el Eonia, que es el Euribor, digamos, a un día, simplemente. Por otra parte, viendo el mercado del dinero, veíamos la demanda. Tenía el dinero tres funciones: medio de pago, unidad de cuenta y activo de reserva, y los motivos por los que el público demandaba saldos en dinero eran por motivo de transacción, por motivo de precaución y por motivo de especulación. En los tres casos, aunque con distinta intensidad, dependían de la renta, las demandas de dinero dependen de la renta nominal y del tipo de interés. Esto nos hacía concluir en una curva de demanda de dinero que se llama la curva de preferencia de liquidez, que pone en relación la cantidad de dinero demandada, de saldos en dinero, y el tipo de interés. Y por su parte la oferta pues son las magnitudes M1, M2 y M3, como hemos visto. Luego veíamos la política monetaria, para lo que era imprescindible ver con profundidad el Banco Central. Vimos el balance simplificado del banco, estuvimos comentando el multiplicador del dinero en relación con la política monetaria y tuvimos que hacer referencia a un caso específico, porque todo esto se refiere a cualquier país y a cualquier moneda, al caso específico del eurosistema. Naturalmente, remarcando las funciones que hoy todavía tienen los bancos nacionales del eurosistema, como el Banco de España. Veíamos el marco general de la política monetaria para todos los países y el caso europeo, que es peculiar porque institucionalmente está diseñado de una forma un poco distinta. Y veíamos la relación entre la política monetaria e inflación, puesto que uno de los objetivos más importantes de la política monetaria es precisamente luchar contra la inflación. Teníamos que concluir hablando del sistema financiero, qué era el proceso de intermediación y la clasificación de los sectores que lo componen, y hemos concluido hablando del sistema bancario como una parte relevante del sistema financiero, especialmente en algunos países como España, que es uno de los países del mundo más bancarizados, es decir, que el sistema financiero es sobre todo bancario en relación al conjunto de otros países.